Máscara del alma. Escrito por Betty Jesse. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de su autora. Capítulo 32. Un lazo que despierta. La madrugada había quedado atrás. El amanecer apenas despuntaba cuando Candy, acompañada de Dorothy, regresó a la estación de policía. En la oficina del inspector Jones, el aire olía a café recién hecho y a papeles arrugados. El cansancio era visible en cada oficial que se movía de un lado a otro. Jones la recibió con gesto grave. «Candice», dijo, invitándola a sentarse. «Lo que dijiste anoche fue importante, pero ahora necesito que vayamos más a fondo. No puedes dudar de tu testimonio. Cada palabra tuya será registrada, cada gesto analizado. Cada detalle puede ser clave», insistió. El inspector apoyó los codos sobre el escritorio. «A veces los recuerdos se disfrazan de sueños o pesadillas, porque la mente guarda lo que los ojos no pueden soportar. Lo que viviste con Neil, aunque lo recuerdes como un sueño, es evidencia de tu verdad». Ella apretó las manos sobre sus rodillas y tragó saliva, asintiendo despacio. «Lo sé, pero es como si todavía lo escuchara en mi mente. Como si su voz me persiguiera incluso cuando cierro los ojos». Jones la miró con firmeza. «Eso es precisamente lo que lo delata. Los culpables siempre dejan huellas, y las tuyas no solo son físicas. Las cicatrices del alma también hablan». Candy cerró los ojos un instante, evocando el rostro de Neil, su sonrisa venenosa, el filo del cuchillo, el dolor en su piel. Sintió un escalofrío, pero lo contuvo. «Lo haré», dijo finalmente, con un brillo de decisión. «No voy a permitir que siga dañando a nadie más». Las imágenes del pelirrojo, su risa, sus amenazas, la perseguían los fragmentos borrosos. ¿Y si eran producto del miedo? ¿Y si eran verdaderos? La duda la desgarraba, pero Dorothy, sentada a su lado, la alentó con una mirada firme. En el hospital, Karen abrió los ojos por unos segundos. Estaba pálida, la respiración aún débil, pero hubo un momento de lucidez. Su voz salió como un susurro al mirar a Terry. «Hermano, lo siento. Perdóname. Arriesgué a Candy». Él se inclinó hacia ella, tomándole la mano con cuidado, sintiendo que se le rompía el alma. «No digas eso, Karen. Solo recupérate». Ella sonrió apenas. «Quise protegerla, pero terminé poniendo en riesgo todo». El dolor en los ojos de Terry era evidente, aunque intentaba ocultarlo. «Tengo miedo, Karen. Miedo de perderla a las dos. No quiero imaginar un mundo sin ustedes». En su interior lo devoraba la impotencia. No podía estar con Candy en ese instante y la sola idea de que algo le ocurriera lo desgarraba por dentro. Karen apretó su mano con la poca fuerza que tenía. «No la dejes sola, Terry. Ella te necesita más de lo que crees». Sus palabras quedaron flotando en el aire, y Terry, conmovido, besó la frente de su hermana, prometiéndose a sí mismo no fallarles nunca más. En Chicago, Ellie observaba la carta que había recibido la medianoche anterior. Su sonrisa se torció en satisfacción. Hizo un par de llamadas. Dio órdenes con voz suave pero cortante. Tomó el teléfono y marcó un número en secreto. «Tengo un encargo especial. Esta vez no quiero errores». Su tono era tan frío como el cristal de la ventana, contra la que se reflejaba su rostro. «Quiero verla acorralada». «Asustada», susurró. «No debe recordar su pasado». En el pabellón de la prisión, Neil estaba sentado con los ojos brillando de malicia. Esperaba en su celda, seguro de que su salida bajo fianza era inminente. La sonrisa torcida no lo abandonaba. Imaginaba los pasos de su venganza. Candy era su obsesión y ahora más que nunca sentía que estaba a punto de tenerla otra vez en sus manos. «No escaparás de mí», murmuró, con los ojos encendidos de rencor.
Un guardia entró para informarle. Mañana habrá otra audiencia. Es posible que salga bajo fianza. La sonrisa de Neil fue lenta pero peligrosa. Perfecto, susurró, porque tengo asuntos pendientes con Candy. Esa mañana, en el Central Park, las gemelas Emily y Emma brincaban sobre el sendero empedrado. El aire fresco del invernadero estaba lleno de sus risas mientras corrían hacia los muñecos de nieve. De repente, Emily tropezó y ambas cayeron entre chillidos de diversión, hasta que un grito rompió la alegría. ¡Ay, me duele!, chilló Emily, sujetando el tobillo. Annie y Archie corrieron hacia ellas, pero fue Emma quien alarmó de verdad. Permanecía tendida en el suelo, con los ojos cerrados y la respiración débil. ¿Emma?, llamó Annie preocupada. ¿Estás bien, cariño? Está inconsciente, confirmó Archie, arrodillado junto a ella. Annie se puso pálida. Llama a una ambulancia. Los paramédicos Charlie y Michelle llegaron pocos minutos después. Emily fue diagnosticada con un esguince leve, pero Emma tuvo que ser trasladada al hospital. Terry fue asignado para atender a la pequeña. Vamos a hacerle algunas pruebas para asegurarnos de que no tenga ninguna lesión grave, explicó intentando tranquilizar a Annie y a Archie. Mientras observaba a la niña en la camilla, un recuerdo lo golpeó con fuerza. El retrato que Eleanor le había mostrado de Candy niña, con sus coletas y aquellos ojos verdes inconfundibles. Emma lo miraba con los mismos ojos. Un estremecimiento lo recorrió. Por un instante olvidó el presente y se vio junto a Candy, luchando por su vida en el hospital. La semejanza era demasiado fuerte para ser coincidencia. «Doctor», intervino Annie, advirtiendo su expresión ausente. «¿Va todo bien?». Él parpadeó y sonrió, forzando la calma. «Sí, todo está bien. Solo haremos pruebas para descartar complicaciones». Horas después, volvió con la noticia. Los estudios de Emma salieron bien. No hay lesión cerebral, pero prefiero mantenerla en observación unas horas. Archie se irguió, inquieto. ¿Quiere decir que podremos llevárnosla pronto? Si todo evoluciona bien, sí, respondió Terry con firmeza. No quiero arriesgarme a darle el alta demasiado pronto. Annie intervino con preocupación. ¿Y Emily? Ella está bien, respondió Terry. El esguince es leve. Reposo y hielo bastan. Emma, en cambio, debe quedarse un poco más. Pony, que había estado callada, pensaba aún en la supuesta hermana de Karen Clays. Palideció de pronto. Su respiración se agitó y antes de que nadie reaccionara se desplomó. «¡La abuela Pony!», gritó Annie. Terry se arrodilló junto a la anciana. «Respira, pero está inconsciente. A una camilla, rápido». Mientras ordenaba las pruebas, un recuerdo lo atravesó. Aquella medalla, un obsequio de su abuela Pony a Candy. Ese nombre, unido a las gemelas de ojos verdes brillantes. Las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas que lo llenaba de temor. «¿De dónde vienen?», preguntó a Archie, con voz contenida. «De Chicago», respondió él sin sospechar nada. «Chicago», murmuró Terry con un nudo en la garganta, al igual que Neil. «¿Y su esposa cómo se llama?». Los sollozos de Emma al despertar interrumpieron la conversación. Archie corrió hacia ella, dejando la respuesta suspendida en el aire. La tarde caía cuando la agente Dorothy acompañó a Candy fuera de la estación de policía. El aire fresco no disipó la tensión que aún llevaba en el cuerpo. Caminó hacia el coche, pero de pronto un pensamiento la detuvo en seco. Miró hacia atrás. En la acera opuesta, un vehículo oscuro estaba detenido. Sus vidrios polarizados impedían ver quién estaba adentro. ¿Pasa algo?, preguntó Dorothy, notando su rigidez. Candy apretó los labios, reprimiendo la sensación inquietante. Nada, solo pensé que alguien nos seguía. El auto arrancó lentamente y desapareció entre las calles.
Dorothy puso una mano en su hombro. No te preocupes, estás conmigo. Nadie te hará daño. Pero Candy no podía sacudirse la sensación de que las sombras la acechaban. Sentía que Neil, y ahora también Elisa, habían extendido sus hilos más allá de lo visible. Subió al coche y antes de cerrar, miró una vez más la ciudad iluminada por las farolas. Esto es solo el comienzo, pensó, con el corazón latiendo fuerte. Y tenía razón. Muy lejos de allí, Neil, sentado en la oscuridad de su celda, murmuraba apenas audible. No podrás escapar de mí, Candy. Nunca. Las sombras parecieron reír con él. No sabía si era paranoia o realidad, pensó temblando, pero comprendía que su lucha contra Neil apenas estaba empezando. En la prisión, Neil se acomodó el cuello de la camisa con una calma inquietante. Había recibido la noticia por la tarde. Su abogado le había comunicado que la audiencia sería al amanecer, que el juez estaba considerando la fianza. Sonrió con lentitud, como un depredador que huele la sangre de su presa. Lo sabía, murmuró, dejando escapar una risa baja y seca. No pueden retenerme para siempre. El abogado, en la llamada, intentó ponerlo en guardia. No se confíe demasiado. Hay cargos pesados y testigos dispuestos a declarar. Neil lo interrumpió con un gesto apenas perceptible. Los testigos olvidan, los documentos se pierden y el miedo hace el resto. Se incorporó despacio, encadenado. Sus ojos brillaron de forma perturbadora. Dígales que se preparen. Apenas salga de aquí, alguien va a pagar. Al otro lado de la línea, el abogado tragó saliva. Sabía exactamente a quién se refería. Dorothy regresaba al hospital acompañando a Candy. Al entrar, vieron a Emily y Emma jugando con cuidado, sus risitas inocentes llenando el pasillo. ¡Tía Candy!, gritaron las dos, felices al verla. Candy se detuvo en seco, desconcertada. ¿Cómo sabían su nombre? Se inclinó hacia ellas y al mirarlas, sintió que estaba viéndose a sí misma, duplicada en dos reflejos. Sonrió con ternura, acariciando sus cabellos sedosos, hasta que un gemido la hizo volverse. En una camilla cercana, débil y recostada, estaba la anciana que había saludado a Karen en el hotel. «Has vuelto, mi niña», susurró Pony, extendiendo la mano. Candy se acercó conmovida y la tomó con ternura. «Estoy aquí. Todo va a estar bien». En ese instante, Archie y Annie regresaron de la cafetería. Candy, al reconocer sus voces, salió corriendo con el corazón desbocado, dejando a Pony tranquila y a las gemelas riendo tras su partida. Emily y Emma miraron a sus padres con ojos brillantes. «Mamita, papito, la tía Candy nos visitó», dijeron emocionadas. Annie se inclinó hacia Emma, tocándole suavemente la frente y observando su expresión. «Emma, ¿estás bien?», preguntó preocupada. ¿Es solo el golpe del accidente? Archie se acercó y tomó la mano de su hija. «Vamos a asegurarnos de que todo esté bien», dijo. «Nada más. Solo fue un susto, pequeña». Candy, al otro lado del pasillo, respiró hondo. Ver a las gemelas sonreír y a Pony tranquila le devolvió un poco de fuerza, pero aún sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar. Caminó por el pasillo del hospital, aún con el eco de las voces de las gemelas en el corazón. Algo en ellas las atraía, como si un lazo invisible las sujetara, obligándola a volver su vista hacia atrás. Dorothy notó su expresión ausente. «¿Te encuentras bien?», preguntó con cautela. Candy vaciló, bajando la mirada. «Es extraño. Cuando las vi sentí como si las conociera de siempre». Dorothy le sonrió, aunque en sus ojos había una chispa de inquietud. «Tal vez sea el instinto», murmuró. «O tal vez su memoria está empezando a abrirse paso». Candy apretó los labios, sin atreverse a decir más. En la sala del hospital, Terry observaba a Pony en reposo. La anciana respiraba con dificultad, pero su semblante transmitía paz.
Cuando abrió los ojos, buscó su mano con urgencia. «Doctor», susurró con voz temblorosa, «no deje que le hagan daño». Terry frunció el ceño, inclinándose hacia ella. «¿A quién se refiere, señora Pony?». La anciana lo miró fijamente, con una claridad que desmentía su fragilidad. «A mi niña, a Candy». El corazón de Terry dio un vuelco. Aquella confirmación lo golpeó como un trueno. Esa misma noche, Elisa aguardaba en un salón lujosamente decorado. Frente a ella, un hombre de traje oscuro escuchaba con atención cada palabra. «Bobby debe desaparecer», ordenó ella con voz cortante. «No quiero testigos que puedan arruinarlo todo». El hombre arqueó la ceja. «¿En la prisión? No será sencillo». Elisa sonrió con calma, alzando su copa de vino. «Por eso mismo te elegí a ti. Hazlo parecer un ajuste de cuentas. Nadie debe sospechar que vino de mí». El hombre inclinó la cabeza en señal de obediencia. «Entendido, señorita». Elisa contempló el rojo del vino contra la luz del candelabro. «Bobby creyó que podría chantajearme», susurró con un dejo de desprecio. «Esta vez no habrán segundas oportunidades». En la penumbra de su celda, Neil reía solo, el eco bajo que se mezclaba con el silencio del pabellón. Sus dedos tamborileaban contra la mesa metálica, marcando un ritmo siniestro. Libre. Muy pronto libre. Su mirada se alzó, perdida en el vacío, pero sus palabras fueron claras como una sentencia. «Y lo primero que haré será buscarla». Y mientras tanto, Candy se había quedado dormida en una silla junto a la cama de Karen. Los sueños la arrastraron hacia un lugar oscuro, un pasillo interminable, pasos que la perseguían, y de pronto el filo de un cuchillo brillando bajo la luz. «No escaparás de mí». La voz de Neil retumbó en su cabeza. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. Dorothy, que dormitaba a su lado, la miró con preocupación. «¿Otra pesadilla?». Candy respiró hondo, secándose el sudor frío de la frente. «No», susurró temblando. «Esta vez no era un sueño, era un recuerdo». Candy permaneció sentada junto a Karen, intentando calmar los latidos frenéticos de su corazón. Dorothy le ofreció un vaso de agua. «No tienes que forzarte», le dijo con suavidad. «A veces la mente elige cuándo mostrar lo que guardamos». Candy bebió a sorbos, aún con las manos temblorosas. «Lo sentí tan real, como si lo hubiera vivido», murmuró casi para sí misma. Y Dorothy se inclinó hacia ella. «Lo viviste», le respondió con firmeza. «No dudes de ti, Candy. Eso es lo que Neil quiere, que pienses que todo fue un invento de tu mente». Candy bajó la mirada. El nombre de Neil era como un veneno en los labios. En otro pasillo, Terry caminaba inquieto después de hablar con Pony. Sus pasos resonaban en el silencio del hospital, y su mente repasaba cada detalle del nombre, las gemelas, los ojos verdes, el nombre de Candy que la anciana había pronunciado con tanta certeza. «¿Y si...?» pensó, deteniéndose de golpe. Su respiración se agitó. Si Pony tenía razón, entonces Candy, su Candy, estaba más cerca de lo que jamás se atrevió a imaginar. Mientras tanto, Elisa recibió un sobre sellado. Lo abrió con calma, como si ya esperara su contenido. Al leer las líneas, una sonrisa de triunfo curvó sus labios. «Todo marcha según lo planeado», murmuró con satisfacción. De inmediato levantó el teléfono y dio la orden con voz fría y precisa. «Mantengan la vigilancia. Quiero cada movimiento de Candy reportado. Y recuerden, ningún error está perdonado». Y colgó sin esperar respuesta. Sus uñas largas rasgaron suavemente el borde del sobre, como si acariciara una presa antes de devorarla. «Candy, muy pronto volveremos a encontrarnos», susurró, dejando que su risa se perdiera en la penumbra. De regreso al hospital, Candy se levantó para estirar las piernas. El pasillo estaba casi vacío, iluminado por la luz fría de los fluorescentes. De pronto escuchó pasos tras de ella. Se giró, pero no había nadie. Aceleró el paso, los pasos también,
El eco metálico retumbaba más fuerte. ¿Hola?, preguntó con voz temblorosa. El silencio fue la única respuesta. Un escalofrío le recorrió la espalda y al volver la esquina chocó contra un cuerpo sólido. Contuvo un giro hasta que reconoció la voz. «¿Candy?», susurró Terry, sujetándola por los hombros. «¿Qué sucede?». Ella lo miró con ojos desorbitados, respirando agitadamente. Pensé que alguien me seguía». Terry la sostuvo con fuerza, mirándolo fijamente. «Mientras yo esté aquí, nadie te hará daño». Sus palabras eran firmes, pero en el fondo de sus ojos había miedo real. Candy no lograba recuperar la calma. Caminaba de un lado a otro junto a Dorothy, incapaz de sacudirse la sensación de que alguien la observaba detrás de las sombras. De repente, su mirada se cruzó con la de Terry, que salía de la sala de cuidados intensivos. Por un instante el mundo pareció detenerse. Terry la contempló con una mezcla de asombro y certeza. Cada rasgo de su rostro, cada gesto, le confirmaba lo que ella empezaba a aceptar en silencio. Ella era su Candy, la misma niña que Pony había amado y que por designios del pasado había estado tan lejos de su alcance. Hasta ahora. Pero se contuvo. No podía decirlo aún. No cuando era ella misma y parecía tan frágil, atrapada entre recuerdos fragmentados y pesadillas. Candy lo notó. «¿Por qué me miras así?», preguntó con voz baja. Él apartó la mirada, disimulando. «Nada, solo me alegra que estés a salvo». Ella sonrió débilmente, aunque dentro de sí la duda seguía latiendo. Esa misma noche, en las calles de Nueva York, un vehículo oscuro se detuvo frente al hospital. Desde el interior, un hombre encendió un cigarrillo y habló por teléfono. «Está adentro, todo bajo control», informó. Una voz femenina respondió al otro lado de la línea. «Perfecto, no pierdan de vista a Candy. Esta vez no debe escapar». El hombre asintió y apagó el cigarrillo contra la ventanilla. La sombra parecía alargar sus dedos hacia el hospital, envolviendo a Candy en un círculo invisible del que aún no era consciente. Esa noche, Candy dormitaba en la habitación del hospital, que le habían asignado para descansar unas horas. La penumbra la envolvía, pero el sueño pronto se convirtió en un torbellino de imágenes. El eco de risas lejanas, un pasillo blanco, un vestido de novia, ondeando bajo la luz, y frente a ella unos ojos azules intensos, llenos de amor y desesperación. «Candy», susurraba aquella voz. Ella extendía la mano, pero el rostro se disipaba, reemplazado por la sombra de Neil y el destello de un cuchillo. Despertó sobresaltada, con un grito ahogado. Su pecho subía y bajaba con violencia, y una lágrima rodó por su mejilla. «¿Quién?», susurró, llevándose las manos a la cabeza. «¿Quién eres?». A la mañana siguiente, Terry se cruzó con Emily y Emma en el pasillo. Las niñas lo miraron con naturalidad, como si siempre hubiera formado parte de sus vidas. «Doctor», dijo Emily brincando torpemente con el pie vendado, «¿ya puedo salir a jugar?». Terry sonrió, inclinándose para estar a su altura. «Aún no, pequeña. Primero tienes que dejar que ese tobillo se recupere». En ese instante, Candy apareció en el pasillo. Sus ojos se encontraron con los de Terry y ambos sintieron el mismo estremecimiento, la certeza de un pasado compartido que luchaba por salir a la superficie. Candy las miró con ternura, pero también con un desconcierto profundo. Acarició sus cabellos dorados y murmuró en voz baja, casi sin darse cuenta: «Esos ojos son tan parecidos a los míos». Terry la oyó. Por un segundo no supo si debía abrazarla o temer que la verdad la desgarrara demasiado pronto. Candy apartó la vista, inquieta, mientras las gemelas seguían riendo sin sospechar nada. Terry en silencio la observó con el corazón encogido. Ambos lo sabían. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella un peligro aún mayor.
continuará.